Muy buenos días para todos. Qué gusto volvernos a ver. Hoy continuamos con nuestro programa Tendencias de Transformación del Talento. Hace algunos días nos pudimos ver con algunos de ustedes, nuestros asistentes, en el evento que tuvimos de lanzamiento de forma presencial en el Hotel Real Inter aquí en Costa Rica. Y la idea es que este programa continúe y vamos a seguir hablando de temas que son de mucho interés, de temas que nos impactan en cómo gestionamos nuestro talento, en cómo nos movilizamos, en cómo avanzamos y cómo le ayudamos a nuestra organización a que tenga ese mejor talento. El día de hoy nos acompaña Daniel Pineda de Talent Evolution. Daniel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por Ahorita invitarme. te doy un poco más de tiempo para que te presentes. Y a todos nuestros asistentes les recuerdo, este es un programa que está desarrollando LHH en este proceso de relanzamiento de la marca que estamos haciendo en Costa Rica y Guatemala. Mi nombre es José David Restrepo, soy el gerente general de la firma para Costa Rica y Guatemala. Estamos trabajando en unirnos con ustedes, en generar valor, en tener ese grupo que estamos trabajando también en LinkedIn. Si de pronto no se han unido, al final les vamos a compartir el código para que se puedan unir. Y a todos bienvenidos. Este es un espacio construido para ustedes, para que podamos disfrutar, aprender, construir. Vamos a tener abiertas las preguntas. Ya tenemos más de 35, 40 asistentes en este momento. Vamos a tener abiertas el chat, vamos a tener abiertas las preguntas, vamos a estar muy atentos y vamos a estar construyendo en todas estas temáticas que venimos trabajando con ustedes. Daniel, ahora sí te saludo. Quería hacer una presentación corta y un saludo a todos nuestros asistentes el día de hoy. ¿Cómo van tus cosas en Estados Unidos? Todo muy bien. Muchas gracias, José. Muchas gracias por la invitación y por invitarme a ser parte de este excelente proyecto. Espero poderlos apoyar como lo he hecho desde hace mucho tiempo con Seguro que sí. Aldi Celedón. Muy bien. Daniel es uno de estos aliados con los que hemos trabajado durante mucho tiempo. Es el fundador de Talent Evolution. Ahorita está haciendo también un cambio de marca, así como nosotros, de Audi Evolution. Y ha trabajado con otros muchos temas. Es un experto en temas de clima, de cultura y de engagement. Acompaña a muchas organizaciones en este proceso en cómo elevar ese nivel de engagement y cómo mantener un clima y una cultura que realmente apalanque en la organización. Y hoy, pues, digamos que nos quiso, nos permitió contar con él y contar con sus conocimientos para entender un poco cómo repensar ese clima, esa cultura para atraer y mantener el talento. En el evento presencial o en las memorias, quienes no pudieron asistir, en las memorias veíamos que hay algunos retos y algunas situaciones que estamos viendo en las empresas, la renuncia silenciosa, las personas que rápidamente cumplen su ciclo y se nos van, la rotación no deseada. Y hay un elemento que es fundamental y que es clave y es el entorno donde estamos operando. Y eso es cómo impacta el engagement de nuestras personas. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Daniel. Daniel, el público es tuyo, el escenario es tuyo. Voy a estar muy pendiente de las preguntas y respuestas que tengamos para, obviamente, compartírtelas. Y a todos los asistentes, cualquier inquietud, vamos a estar detrás de las preguntas y respuestas para poder tratar de resolverlas de la mejor manera posible. Excelente. Muchísimas gracias, José. Bueno, para mí, como ya lo dije, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y ha sido, digamos que un gusto trabajar con Aldi Celedón en el pasado, ahora con LHH. Tengo la oportunidad de haber trabajado con Marielo Saldi más de 20 años y siempre hemos tenido una excelente relación y me encanta poder ser parte de este proyecto nuevo con LHH. Bien, la idea es que vamos a hablar de clima y cultura enfocado en atraer y mantener el talento. Am, yo trabajo y soy el fundador y dueño de una empresa que se llama OD Evolution, que básicamente se dedica a todo lo que tiene que ver con desarrollo organizacional. OD es Organizational Development. Estoy situado en Connecticut, de Estados Unidos. Hago consultoría y entrenamiento aquí en Estados Unidos, pero también trabajo mucho para Latinoamérica y tengo muchísimos clientes y mi principal aliado en todo Centroamérica es LHH. Bien. La presentación la tengo estructurada como en 4 fases. Inicialmente vamos a hablar de las evaluaciones de clima y cultura, la historia, la importancia, las tendencias. Luego vamos a ver la crisis actual, ese concepto de de Great Resignation. Eh, Luego vamos a ver qué herramientas claves y conceptos claves están asociados con esa crisis y cómo lo puedo implementar en clima y cultura. Y luego vamos a integrar todos los conceptos y al final vamos a ver como 10 pasos críticos para poder manejar las encuestas de clima y cultura con un enfoque en
retención y atracción del talento. Bienvenidos todos los comentarios, las preguntas. Entre más participen, pues va a ser más entretenida la sesión. Bien, empecemos con las evaluaciones de clima y cultura. Lo distribuí en una línea de tiempo. Quise colocar como unas fotografías que mostraran como las cosas viejas y las cosas nuevas y pensé, tal vez, bueno, el Mundial de Fútbol, para los que les gusta el fútbol, y en Costa Rica que clasificaron al Mundial, coloqué unas fotografías alusivas como para ubicarnos temporalmente en cómo han evolucionado las encuestas de clima. Por allá en los años 30, igual cuando empezó el Mundial de Fútbol por primera vez, se empezaron a hacer un tipo de encuestas, pero estaban más enfocadas en ver la moral de los empleados, interesados en que no hicieran sindicatos. Y ese fue el primer concepto, en realidad, de las evaluaciones de clima y cultura. En los años 50-60 se empezó a ver un poco más el tema de satisfacción asociado a la productividad. O sea, ¿cómo hago que la gente esté contenta para que me produzca más? En los 70s y 80s se empezó ya a hablar del tema de rotación, ausentismo, estrés. En los 90s ya empezó el concepto de vida, trabajo, calidad, algo de servicio al cliente. Digamos que en los 90 es donde se empieza a popularizar el tema del clima y la cultura. Yo tuve la oportunidad de participar en procesos de estos a los finales de los 90 como cliente en una empresa de seguros en Colombia. En ese entonces era algo completamente nuevo y novedoso, pero cada vez se han ido popularizando más. Y en los años 2000 empezó un concepto muy fuerte que es lo de Great Place to Work, que en últimas es una encuesta de clima y cultura, y el tema de engagement, porque encontraron que había una relación muy fuerte en todos los conceptos de clima y cultura y en los resultados de las organizaciones. Y encasillaron un concepto que se llama engagement. Para algunos ese concepto de engagement es como algo embotellado, algo viejo embotellado en un frasco nuevo. Y es porque en realidad muchos de esos conceptos de engagement han sido parte de toda la historia de clima y cultura, sino que se alinearon bajo un concepto. Esa es la historia en los años 2000 hasta el 2020, pero estamos pensando ahora qué viene hacia el futuro, ¿sí? Y lo que viene hacia el futuro en este tipo de encuestas sigue muy fuerte el concepto de engagement dentro de las evaluaciones, pero hay unos conceptos que están apareciendo, que es estar basadas las encuestas más en las necesidades de la organización, lo que yo necesito evaluar. En este caso, viene muy al tema y es cómo yo adapto esas encuestas de clima y cultura para retener el talento y para atraer el talento. Entonces ya empiezan a coger una forma muy específica ese tipo de encuestas. Y hay otro concepto que se viene desarrollando y que se cree que es la segunda ola, y es un poco el concepto de escucha continua. Y es, yo no necesito, para saber cómo están mis empleados, yo no debería esperar cada año para hacer una encuesta, o algunas empresas que lo hacen cada 2 años, para saber cómo se sienten ellos. Imagínense si nuestro problema hoy es retención y yo hago la encuesta dentro de un año, pues perdí un año para trabajar y para saber qué es lo que está pasando. De pronto, y en estos últimos años que hemos tenido grandes cambios, nos vamos a encontrar que los problemas de hoy son diferentes a los problemas que van a haber en 6 meses, como son diferentes a los problemas que teníamos hace un año. Entonces, hay un continuo cambio. Entonces, si yo hago esas encuestas a largo plazo, me voy a encontrar con que no estoy evaluando mis necesidades específicas. Entonces, un poco ese enfoque va hacia allá en los años 2020 y lo que viene hacia adelante. Un tema curioso, y es las generaciones. Realmente, los millennials, si ustedes ven, nacido en el 77 y en el 95, si nosotros les ponemos 25 años, es más o menos el mismo tiempo en que el concepto engagement apareció. Y hay que ver cómo el concepto de generaciones es muy importante en clima y cultura. Cada vez que nosotros lo hacemos, ya no son por rangos de edad, lo hacemos por generaciones, porque cada generación tiene una expectativa diferente y debemos comunicarnos de una forma diferente con cada generación. Entonces, si ustedes ven, estamos terminando con los millennials. Actualmente es una población bastante grande. Están empezando la generación Z a llegar a los lugares de trabajo y entonces va a haber otra gran revolución de cómo nos vamos a comunicar con ellos.
Sin duda alguna, creo que todos los que tenemos hijos o nietos que están en esta generación, sabemos exactamente que la comunicación con ellos es completamente diferente. Como le decía yo a mi hija, ella antes cogía el televisor y pasaba con la mano pensando que funcionaba como un iPad. Ellos ven las cosas completamente diferente y tenemos que prepararnos. Por lo tanto, siempre que hagamos encuestas, este concepto de generaciones es muy importante para hacer. Entonces, les decía, ¿cómo es la evolución? ¿Qué es el concepto que se está pensando que va a ser el futuro? Es pasar del qué a cómo y quién. Mirar más creencias, mirar más opiniones de la gente, estados de ánimo y escucha contigo. Ese es el cambio que va a tener el tema de clima y cultura hacia adelante. ¿Por qué las empresas hacen evaluaciones de clima y cultura? Por muchísimas razones, ¿no? Por tener un canal de comunicación, por monitorear un programa, por investigar sobre el comportamiento organizacional, por manejar el cambio, para decisiones futuras, pero yo me quedaría con la primera que dice investigar áreas de preocupación, porque ese es el concepto que hoy nos tiene aquí, y es, tenemos una preocupación grande, aquí en Estados Unidos es inmensa, porque la gente se está yendo de las organizaciones. Entonces, eso es una preocupación muy particular y ahí es donde tenemos que ver que las encuestas de clima y cultura son una gran ayuda en esos procesos. Tanto para entender lo que está pasando como para saber qué es lo que necesitamos hacer como organización. Y en el concepto que para nosotros es muy importante, que es desarrollo organizacional, que es un concepto amplio, íntegro y que realmente lo que nos permite a nosotros es a través de gestionar todos estos procesos, cómo yo hago que la organización crezca, progrese, sea un factor clave en los resultados. Bien. Hicieron una investigación, un grupo de científicos que fue publicada en un libro de la Universidad de Oxford recientemente, 57 empresas muy grandes de acá de Estados Unidos, de empresas de más de 50 empleados hasta empresas de más de 100.000 empleados de diferentes industrias. Hicieron como un muestreo para evaluar qué es lo que estaban haciendo y cómo hacia dónde creían que iban este tipo de evaluaciones. Encuestas de clima y geocultura, 98% de las empresas, o sea, aquí en Estados Unidos todo el mundo las hace. ¿Con qué frecuencia la hacen? La hacen generalmente cada 2 años o cada año. Encuestas de salida, supremamente importante, que son enfocadas a por qué la gente se está yendo. Encuestas de seguimiento al ingreso, que es una encuesta donde yo le hago seguimiento a las personas que ingresaron en el último mes para saber cómo ha sido su proceso de integración, súper importante hoy día. Mucha gente ingresa a las organizaciones y no dura mucho tiempo. Las encuestas Pulso, que están cada vez dándose a conocer más en Latinoamérica, y las encuestas Pulso es un concepto que no todo el mundo está familiarizado, por eso me tomo la molestia de explicarlo, y es, así como yo me tomo el pulso para saber cómo está mi frecuencia cardíaca, yo le tomo el pulso a la organización para saber cómo va. Es decir, ya no evalúo a la organización cada año. Entonces, lo que hacen las organizaciones aquí en los Estados Unidos es que yo hago una encuesta de clima cada año y hay 3 o 4 temas que son críticos y los evalúo cada 3 meses, cada 2 meses, algunos hasta cada mes. Y con base en eso, yo voy tomando decisiones. Así como en el tema financiero, yo estoy viendo diferentes indicadores, en el tema de recursos humanos, yo estoy mirando cómo está el clima de la gente, ¿sí? Entonces yo puedo medir el impacto de una decisión que se tomó, de un cambio en los beneficios, etcétera. Entonces yo lo estoy midiendo. Esas encuestas pulso se hacen a un grupo reducido de empleados y generalmente son máximo 3 minutos. O sea, son encuestas muy cortas y muy enfocadas hacia algo muy particular. Hay otro tipo de encuestas de acuerdo a las necesidades para evaluar programas de entrenamiento, liderazgo, servicio al cliente, etc. Pero sin duda alguna ustedes pueden ver que las encuestas de clima y cultura son las más importantes y prácticamente todas las organizaciones lo hacen. Y este estudio también mostró algo interesante y es, si ustedes ven en términos de frecuencia, bianual o anual, generalmente son las encuestas de clima y cultura y se involucran a todos los empleados. Hay otras que se hacen cada trimestre, generalmente algunas encuestas de liderazgo o de pulso o de acuerdo a las necesidades. Otras cada mes, seguimiento al ingreso, pulso, y las de salida que se hacen a veces semanalmente. Entonces, entre más lejos sea la frecuencia, bianual o anual, incluye a todos los empleados, entre más frecuente sea, más pequeño es el grupo. Porque obviamente
Las organizaciones están viendo una saturación de evaluaciones. Entonces, uno lo que busca es un balance en eso. Si hago una encuesta muy amplia, pues tendré que hacerla cada año, cada 2 años. Si quiero hacer algo muy frecuente o muy seguido, lo debo hacer con grupos más pequeños. Entrevistaron a estas 57 personas de estas 57 grandes empresas y todas coinciden en que el futuro es la frecuencia. Es decir, ya no evaluar cada año, cada 2 años, sino evaluar cada vez más cerca. Otra vez el mismo punto, y quiero ser insistente, y es, si yo quiero hacer retención de las personas, yo no puedo hacer una evaluación hoy y volver a medir en un año, porque voy a realmente trabajar sobre, como decimos, la leche derramada. No, yo necesito estar midiendo constantemente para implementar acciones que me prevengan que la gente se esté yendo. Qué pena si voy muy rápido. Espero que todavía estén siguiéndome con el concepto que quiero desarrollar. Vamos a la segunda parte de la sesión, y es la crisis actual. Este concepto de la Great Resignation, que básicamente es la gente se está yendo de las organizaciones de forma masiva. Algo supremamente curioso con la situación que se vive aquí en los Estados Unidos actualmente, porque estamos en una crisis, empezando una crisis económica. De hecho, ya hay datos que dicen que estamos en recesión, y aún así la solicitud de nuevos empleos crece. Las empresas siguen buscando gente, no las encuentran, las personas se están yendo. ¿Qué es lo que está pasando con esa Great Resignation? Y aquí tengo algunos datos interesantes. Aumentó 25% el número de empleados que se retiran de forma voluntaria. El 40% de los empleados están pensando en salir en los próximos 3 o 4 o a 6 meses. Esto fue evaluado a principios de año. El 87% de los empleados en Estados Unidos consideran una prioridad mejorar la salud y el bienestar. Y las razones por las que la gente se retira: falta de respeto, falta de beneficios, largas horas trabajando y el burnout, que hoy día es la principal causa de renuncia. Muchas de estas cosas, tengo clientes en todos los países de Latinoamérica, se viven muy similares, no exactamente en nuestros países, pero es un concepto que en últimas es global. La Universidad de MIT hizo una investigación con algo más de 30 millones de datos de personas y encontraron que realmente la causa de la Great Resignation es algo que ellos acuñaron un término que se llama la cultura tóxica. ¿Sí? Y ellos dicen, la cultura tóxica es 10 veces más importante para predecir la rotación de los empleados que la compensación. Entonces, imagínense el significado que tiene la cultura tóxica, cuando siempre hemos pensado, no, es que los empleados se van por un tema de dinero, por un tema de compensación. Cuando estoy diciendo que este concepto es 10 veces más fuerte que ese tema. Ellos hicieron un análisis para encontrar la correlación entre ciertos conceptos en términos de la cultura tóxica. Toda esta investigación la pueden encontrar en el MIT, en el Sloan Management Review, que es una revista, y hay 2 publicaciones asociadas a este tema. En la primera publicación de enero, ellos hacen la relación de cómo la Great Resignation está asociada con la cultura tóxica. Y en la publicación de marzo, desglosan y describen en detalle todos los conceptos de la cultura tóxica. Daniel, José. voy a aprovechar la pausa que hacías para una pregunta que nos llegó, que de pronto es de la parte anterior, pero creo que se conecta mucho con esto, y es, tú hablabas de que, digamos que la tendencia va a ser mediciones mucho más frecuentes. Y Sí. una de las preguntas que nos hace uno de nuestros asistentes es, entendiendo eso y entendiendo esta gran preocupación que está generando, digamos, esa cultura tóxica, ¿cómo no caer también en el exceso de encuestas para que la gente de pronto no, como lo dijera, no se desgaste, ¿sí? No se vuelva rutinaria y nos contesten lo que ya no tiene valor? Entonces, Sí. ¿cómo lo ves y cómo lo conectas un poco con este punto también de hay que estar atentos porque esto se puede dar de un día para otro? Sí. Estábamos ahorita montando una encuesta para una empresa grande en México, y el cliente me dijo, oye,
no podemos terminar hasta que no terminemos esta otra encuesta. O sea, este es un problema que se vive a diario. Cantidad de procesos relacionados con los empleados donde les pedimos la participación y eso hace un desgaste grandísimo. En eso hay cosas muy importantes y es, primero, que la gente entienda la trascendencia y la importancia de la encuesta. Eso ya lo vamos a ver un poco cuando vamos los 10 pasos críticos. Eso es súper importante. La gente lo entiende y dice, esto es importante, tengo que responderlo. 2, la encuesta tiene que ser lo más concisa posible. ¿Sí? Yo asesoro todo el tiempo empresas y consultores en Latinoamérica y cada rato me encuentro con preguntas que son, no sé, parecen un párrafo, ¿sí? Supremamente desgastantes, preguntas sencillas, con, digamos, que el cubrimiento de estar enfocado. Cuando uno hace una encuesta de cultura, lo vamos a ver al final también, y es, yo me enfoco con un objetivo, porque si quiero hacer todo a la vez, no voy a hacer nada. Mi encuesta tiene que ser muy enfocada. Entonces, cuando yo le enfoco, el cuestionario va a ser, se calcula que una encuesta de 50 preguntas toma 20 minutos. Si yo hago que eso sea 40 minutos y estoy llegando a 15 minutos, pedirle 15 minutos a la gente es más fácil. Y si la encuesta está bien hecha, tecnológicamente bien montada, la gente va a responder mucho más fácil. Pero, y obviamente, saber cómo competimos con los otros tipos de encuestas. Entonces, hay que tener cuidado porque sí, la gente se desgasta mucho y también encontramos a veces porcentajes importantes de gente que entra y responde todo 5. Sí, lo que hacemos nosotros es, bueno, la gente que responda todo 5 se acuerda con la empresa y se dice, el que responda todo 5 no lo consideramos, lo sacamos de la encuesta. No sé, José, Sí, de acuerdo. si todo bien. Muy claro, y creo que ahorita que vamos los 10 pasos va a ser interesante porque ese tema de ser pertinente en tiempo, momento y tipo de pregunta es clave en este proceso. Pero adelante, continuemos. Exacto, exacto. Y bueno, y aquí es donde las encuestas pulso empiezan a tener un rol importante, porque en la encuesta pulso, en vez de entrevistar a mis 800 empleados, voy a entrevistar a 25. Hago un muestreo, tomo 25 y la encuesta dura 3 minutos. Entonces va a ser todo mucho más fácil y mucho más ágil. Bien, Excelente. entonces aquí están los conceptos. Si ustedes ven los conceptos en el lado derecho, no tengo que leerlos todos, creo que se pueden leer bien en la diapositiva. Algunos conceptos son muy americanos, ¿cierto? El tema de la no inclusividad, la inequidad de género, la inequidad en discapacidad, etcétera, etcétera. Todos esos conceptos son muy americanos. En Latinoamérica son un poco diferentes, pero hay cosas en las que sí estamos todos de acuerdo y tal vez es el número 1, el irrespeto, ¿sí? El irrespeto como falta de consideración, cortesía y dignidad por otros. O sea, es decir, la falta de respeto con la gente es uno de los factores más críticos en la cultura tóxica. Entonces, yo tengo que tener esos conceptos claros cuando yo después voy a ir a definir mi encuesta. Porque si sabemos que irrespeto es un tema crítico, cuando yo voy a definir mi encuesta tengo que tener un espacio para eso, para saber si eso está ocurriendo en la organización. Y tener bien definido y claro qué es irrespeto, ¿sí? Porque si ustedes lo ven aquí es falta de consideración, cortesía y dignidad por otros. No simplemente es tal vez gritar a una persona, sino es ignorarla, ¿sí? Sino es evadirla. Hay muchas formas de verla. La no inclusividad, como lo dijimos, lo poco ético, comportamiento no ético, deshonestidad, falta de regulación en compliance, que yo lo traduzco como cumplimiento. ¿Cómo es de importante? O sea, ¿cómo es de importante que en una organización ese comportamiento ético se vea? Porque la gente lee todo el día. Cuando yo le doy una preferencia a un proveedor, cuando le doy un mejor servicio a un cliente que a otro, cuando yo estoy haciendo eso en mi organización, se lo estoy mostrando una imagen equivocada de lo que es la organización. Entonces, ¿cómo yo ese concepto lo mido en una encuesta de clima y cultura? ¿Sí? Como por ejemplo decir, bueno, como líder, yo soy congruente con las políticas de la organización y soy igual con todos los clientes. No sé. El tema de agresividad, bueno, se cae de su peso, y el tema del abuso igual se cae de su peso, pero fíjense que este nuevo concepto que se llama cultura tóxica tiene un rol muy importante. Daniel, qué pena, también me hacen otra pregunta, esta la voy a responder Excelente. yo. Nos preguntan si el video va a estar disponible. Sí, el video lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube y en el grupo de LinkedIn les vamos a compartir digamos, el resumen de las ideas
para que también se unan al grupo de LinkedIn que estamos dejando todas las memorias. Entonces, vamos a estar muy atentos para ponerlos ahí. Adelante, Excelente, Daniel. José. Muchas gracias. Bien, este es un concepto que yo creo que todos ustedes conocen muy bien y es el costo de perder un empleado. O sea, la importancia. Creo que todos los que se registraron en este webinar de alguna forma traen este concepto. O sea, perder empleados o conseguir un nuevo empleado cuesta mucho dinero. ¿Cómo hago yo para mejorar? Esto está medido aquí en Estados Unidos por la Sociedad de Recursos Humanos y ustedes ven que si una persona se gana $48,000 aquí en Estados Unidos, siempre se miden los salarios anuales, se estima que más o menos entre 6 y 9 meses de salario anual es el costo de reemplazar a alguien. Entonces estamos hablando de un problema en términos económicos muy importante. El rol del jefe. Creo que esto es algo que es la primera cosa que se le viene a las personas cuando estamos hablando de un tema de salida de gente. Y es, la gente renuncia a su jefe, no a la empresa. Entonces, ¿cuál es ese rol del jefe? Esa es una investigación publicada en septiembre de este año en Harvard Business Review. Estudiaron 2.800 gerentes que habían sido evaluados por 13,000 personas y evaluaron dos conceptos. Mi jefe logra un adecuado balance entre el logro de resultados y la preocupación por los demás. Y el ambiente donde trabajo es un lugar donde las personas quieren dar la milla extra. Evaluaron esos dos conceptos. Y miraron el impacto que tenía en la salida silenciosa, que es un nuevo concepto que está aquí en Estados Unidos y que en Latinoamérica ya también se escucha y es un poco el silence quit, ya se me olvidó cómo se dice en inglés, pero el concepto es la gente se va sin decir absolutamente nada, simplemente un día renuncia. Entonces, hicieron el análisis de estos líderes y de acuerdo a su calificación en temas de liderazgo, los que están en el percentil más bajo a los que están en el percentil más alto abajo, y quienes tenían la salida silenciosa. Y ustedes pueden ver que el 10% de los líderes con el peor liderazgo tenían la mayor salida, casi 3 veces que el anterior, perdón, sí, casi 3 veces y digamos que podríamos decir que 7 veces con respecto a las calificaciones más altas. Entonces, es un tema del jefe, ¿sí? ¿Qué tanto la gente está dispuesta a dar la extra milla? Igual, entre mejor jefe, mucho más dar la extra milla. Estadísticas y datos exactos de cómo el líder influencia esos resultados. Aquí se hace un análisis con dos preguntas, y esto es algo importante porque lo vamos a ver más adelante en los 10 pasos. Y es, se les preguntó a las personas si tenían previsto estar en la organización por más de 3 años, y otra pregunta, si confiaban en su jefe. Entonces, ¿qué encontraron? El 81% de los empleados que dijo que tiene previsto estar más de 3 años en la organización, marcaron que confiaban en su jefe. Y en el grupo de empleados que dijeron que planeaban estar menos de un año, porque la pregunta era, ¿cuánto tienes previsto estar en la organización? Había una opción, era menos de un año. Solo el 49% dijo que confiaba en su jefe. Entonces, si ustedes empiezan a ver, esos son conceptos que necesitamos involucrar en nuestras encuestas de clima y cultura. Y es conceptos que yo puedo cruzar, ¿sí? ¿Qué tan contento estoy con mi cliente? ¿Qué tanto estoy planeando irme a la organización? Y esos conceptos me permiten a mí tener mis cifras para yo decir en nuestra organización, porque estas cifras yo las puedo adaptar y el concepto es claro, pero estas cifras pueden ser más o menos importantes en cada organización. Entonces, en la organización que yo lo haga, mido estos conceptos, comparo las dos cosas y puedo decir, ok, este tema es súper crítico aquí, el tema confianza, ¿sí? ¿Qué pasa si yo cruzo respeto? Siento que soy respetado por mi jefe y lo cruzo con tengo planeado irme a la organización. Vamos a encontrar algo parecido. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a encontrar algo parecido. Y ese concepto de pronto es muy crítico en mi organización, por la cultura de mi organización, por lo que nosotros hacemos, etc. Entonces, estos conceptos los vamos a ver más adelante, cuando los repasemos. Me fascina esta fotografía porque me inspira cuando él está hablando de todos los conceptos de trabajo, ¿cierto? Porque nosotros como pareciera que somos dos personas. Somos una persona en nuestra vida, en nuestra casa, con nuestros, nosotros decimos tenis o sneakers, o en el trabajo
con mi vestimenta más formal, ¿soy dos personas o soy la misma persona? Porque para mis jefes muchas veces es, a usted viene aquí al trabajo y es a trabajar. Que usted tiene su vida personal, a mí no me importa. Nosotros no podemos desligar esas dos personas. Nosotros tenemos que ser conscientes en las organizaciones que son la misma persona. Y aquí otros datos que refuerzan el tema del liderazgo. 90% considera que el liderazgo con empatía lleva a una mayor satisfacción laboral y el otro, las personas que están buscando trabajo, el 63% consideran que su prioridad es balance vida-trabajo. Y creo que para todos los que estamos acá es un concepto que nos dejó muy clara la pandemia. Y es que tuvimos un espacio para compartir más con nuestra familia y nos dimos cuenta de lo importante que era y ya no queremos ceder ese espacio que ganamos. Entonces las organizaciones tienen que ser conscientes de eso. Ahora tengo una pregunta. Atraer y mantener el mejor talento. ¿Qué va primero? El huevo o la gallina, dirían algunos. ¿Qué es más importante, atraer a la gente o mantener a la gente, mantener el talento? Yo tengo una historia personal y tuve la oportunidad de trabajar en una organización de consultoría en Colombia. Y lo que ocurre con las empresas de consultoría nos ocurre a todos, José lo puede saber, y es los consultores los buscan de todas las empresas para llevárselos y se vayan a trabajar hacia allá. Bueno, tuvimos la mala suerte que una empresa de headhunters tenía la lista de nuestros consultores. Entonces era historia de todas las semanas que llamaban a algún consultor para una entrevista de trabajo. Y nos tenían con la cabeza así, ¿no? Porque obviamente el talento en una empresa de consultoría es lo más importante en todas las organizaciones, pero en consultoría es muy crítico porque a veces el consultor es la marca. Y empezó a pasar algo de lo cual me siento supremamente orgulloso y es que las consultoras que iban a estas entrevistas, una de esas consultoras estaba en una entrevista y al final de la entrevista, la persona de la headhunter le dijo, oye, yo me quiero ir a trabajar allá. Entonces, sin quererlo, hicimos todo lo contrario. Los del headhunter empezaron a venirse a trabajar con nosotros. Tuvimos 2 personas de ese headhunter y dejaron de molestarnos, que se vinieron a trabajar con nosotros. Iban a una entrevista para ser seleccionados y pasaba todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando uno mantiene el talento, ellos son los que atraen el talento. ¿Sí? ¿Quién es el que más habla de nuestra organización? Nuestros empleados. Si alguien te dice a ti, oye, estoy feliz en esta empresa, me encanta, mi jefe es así, mi trabajo es esto, me siento súper orgulloso, todo el mundo te va a decir, oye, yo quiero trabajar allá. Entonces, como lo han puesto en el chat, muchos creen eso, que realmente es mantener el talento lo que genera la atracción. Entonces, todos mis conceptos están asociados a cómo yo mantengo el talento, a lograr esa retención de los empleados y de ese talento, más que atraer. Atraer está más asociado con otros conceptos un poco más de marketing, de reconocimiento de la marca, de estar en ferias, etcétera, etcétera. Aquí el concepto, desde mi punto de vista, es mantener el talento. Los que realmente atraen el talento son mis empleados cuando salen a hablar con los demás de cómo es la organización. Bien. Ahora voy a ir a unas herramientas y conceptos clave y lo he enfocado de 2 formas, un poco utilizando ese concepto de lo que es el futuro en términos de evaluación y es, vamos a preguntarle a la gente cómo se siente en la organización y vamos a tener qué y quiénes son los que cuentan en la organización para darle como un enfoque de cómo lo podemos hacer. Nosotros cuando hacemos encuestas de clima y cultura tenemos un concepto de engagement que va incluido dentro de clima y cultura y utilizamos esta aproximación muy similar a la que les voy a mostrar. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes valorado? ¿Te sientes respetado? Yo generalmente le digo a la gente, piensen por un momento en esa organización donde eran muy felices. Puede ser la organización en la que están ahora. Espero que sea la organización en la que están ahora. ¿Qué era lo que los hacía tan felices en esa organización? Les dejo unos segundos para que piensen.
¿qué hacía que yo fuera tan feliz? Como algún día se lo decía a alguien, para mí los domingos ya no eran aburridos, pensando que al día siguiente tenía que ir a trabajar porque quería ir a trabajar. ¿Cómo fue esa experiencia cuando eso me pasó? Y aquí utilizo entonces dos conceptos, que es el respeto, que la palabra en inglés es muy parecido de respect. Si ustedes ven aquí la referencia bibliográfica de una publicación de Harvard Business Review, el ser respetado, tiene dos perspectivas. Uno, ser respetado, o sea, ser bien tratado, y otro es ser como valorado, ese respeto que tienen por ti, ¿cierto? Entonces, el título de la publicación es ¿tus empleados son respetados? Muéstrale a los empleados lo que ellos valen y tu negocio florecerá. Y ellos cuentan en esta referencia bibliográfica, la pueden conseguir en Harvard Business Review. Esta empresa que se llama Televerde es una empresa que contrata personas que están en la cárcel, mujeres que están en la cárcel. Y el concepto de ellos es, estamos hechos de segundas oportunidades. Y lo que hacen con estas reclusas es un súper trato, valorarlas, y lo que dicen es que el impacto del desempeño que ellas hacen es inmenso. Todo eso está en ese artículo, una historia supremamente linda. Entonces, ese es el concepto de sentirte valorado, sentirte respetado. Y me encanta esto. El respeto es como el aire. Mientras esté presente, nadie piensa en él. Pero si lo quitas, es en lo único que la persona va a pensar. Entonces, cuando alguien te falta a ti el respeto, ¿cuánto tiempo te queda eso en la cabeza? A veces, meses o años. Entonces, ¿qué tan importante es eso? ¿Cómo yo evalúo eso en mis encuestas? Pongo un ejemplo en pregunta. Mi opinión es aceptada y valorada. Ese sentimiento que tengo yo en una organización donde yo opino y alguien me escucha, me pone atención y dice, muy importante tu aporte. ¿Qué tan importante es eso para los empleados? La segunda parte, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes parte de la empresa? ¿Te sientes parte de tu equipo? Un poco como yo me siento que soy de la organización, y cuando hablo de mi empresa digo, nosotros en nuestra empresa, o cuando voy a hablar de la organización digo, en la empresa se hace tal cosa. ¿Qué tanto yo me siento parte de esa empresa? Y hay una persona que colocó en los comentarios camaradería, trabajo en equipo, ese concepto. Y es, yo voy a la organización y yo tengo mi grupo de amigos. Engagement, la encuesta de engagement de Gallup, que es muy famosa, que está basada solamente en 12 preguntas, tiene una pregunta que dice, tengo mi mejor amigo en la empresa. Entonces, ¿cómo esa relación que yo tengo en la organización de que me siento parte de alguien, me siento parte de un grupo, cuenta en el concepto de lo que queremos lograr? Algunos conceptos y estadísticas asociadas a sentirme parte. 18 veces más promovidos cuando me siento parte, mayor rendimiento laboral, menor riesgo de incapacidad, menor rotación, mayor disposición para recomendar su empresa, 167% más, y 2 veces más probable un aumento de salario. Cuando la gente se siente parte de una organización, está conectada con la organización. Entonces, este concepto, igual, ¿te sientes parte de tu equipo de trabajo? Son preguntas que traen un significado inmenso en los procesos de evaluación de clima y cultura. Listo. Este es posiblemente uno de los conceptos más fuertes que está empezando a tomar una fuerza inmensa. Y es si tú estás alineado con los valores de la organización o con el propósito de la organización. Se estima que en los Estados Unidos solo el 28% de los empleados se sienten conectados con el propósito de la empresa. Entonces, ¿cómo yo me alineo con la organización? Y eso me hace pensar de una historia que me contaba. Mi esposa trabaja aquí en recursos humanos en una empresa alemana, y me contaba, mi esposa es colombiana igual que yo, y me decía, imagínate esta historia, hay una persona que trabaja conmigo, su hijo es un financiero
trabaja en una super empresa multinacional, gana una gran cantidad de dinero, pero se va a ir a hacer un trabajo comunitario a Colombia, a Barranquilla, Colombia. O sea, va a dejar todo su éxito profesional y se va a hacer un voluntariado. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es algo que tenemos que entender los que somos generación X, porque esto es un concepto más de generación Y y seguramente Z va a ser mucho más, y es porque tiene un propósito, porque se conecta con el propósito. Entonces, ¿cuán importante es su cargo, su éxito, todo el dinero que gana, etcétera, etcétera? Y dice, lo voy a dejar todo, me retiro de la empresa y me voy a trabajar de voluntario en Latinoamérica, que para ellos, pues obviamente ir a Latinoamérica significa también un gran esfuerzo. Imagínense lo que significa tener claro un propósito. ¿Cómo hago yo eso en la organización? ¿Cómo lo logro? Esta es una publicación también de Harvard Business Review espectacular, creando una organización con propósito, digámoslo. Cuando conectamos a las personas con un alto sentido de propósito, los líderes pueden inspirarlos para que traigan más energía y creatividad a su trabajo. Cuando los empleados sienten que su trabajo tiene sentido, se comprometen. Entonces, imagínense lo importante de ese propósito. Yo generalmente tengo en el eslogan de mi organización, que estoy cambiando de marca, del nombre de la marca, siempre he tenido un concepto y es, la organización me entrega el propósito, ¿sí? El líder conecta este propósito con los empleados y los empleados se comprometen. Entonces la organización pone su propósito, los líderes conectan a los empleados con la organización a través de ese propósito y se comprometen y logras el engagement. O sea, realmente es un concepto supremamente importante y fuerte. Y más de actualidad, la revista Harvard Business Review ya tiene la publicación noviembre-diciembre de este año y tiene un concepto que dice que si yo alineo los valores organizacionales con la estrategia y los valores de los empleados, si alineo las tres cosas en uno, logro mayor satisfacción en el trabajo, menos rotación de los empleados, mejor trabajo en equipo, comunicación efectiva, o sea, la panacea. Pero es para que ustedes vean como un concepto que es bien profundo, desde la definición de la estrategia de la organización y ese propósito de lo que la organización quiere, como eso que pareciera completamente intangible es el factor determinante para tener a mis empleados comprometidos con mi organización. Ellos hacen una comparación en este estudio diciendo que si yo logro alinear los valores, es casi el equivalente en términos de motivación que aumentar el 40% del salario a una persona. Y es otra vez, nosotros generación X crecimos con unas ideas, pero las nuevas generaciones lo ven muy diferente, ¿sí? Y nosotros siempre estamos preocupados, bueno, ¿cómo mejora la compensación? Pero en realidad hay conceptos más profundos y en los cuales la organización puede hacer muchísimo más. Y es cómo yo alineo esos valores. Es un concepto un poco complejo, ustedes lo pueden buscar en el artículo, leerlo, no es tan sencillo de masticarlo, pero en términos generales es ese concepto. Me alineo con los valores de la organización está alineada conmigo. ¿Cómo logro eso? No es tan sencillo, pero sí es importante el concepto. Excelente. Un comentario acerca de la ISO 9000. Es súper importante. Cuando hacemos evaluaciones de engagement, por ejemplo, ese tema de que la gente conozca los valores, ¿sí?, de la organización es súper importante. No solamente que se alineen, que los conozcan, que los vivan, que el líder los transmita. No los transmita, como lo he leído en algunas publicaciones, y no es simplemente transmitirlo y decir, esos son los valores, apréndanselos de memoria, repítanlos. No, el líder coge esos valores y los pone en sus palabras, lo pone en sus acciones, lo pone en sus propuestas. Eso es alinear los valores con los empleados.
Y como siempre, como lo están colocando José aquí, y es un tema fundamental del liderazgo. O sea, el líder es la parte crítica. Entonces, la pregunta, ¿te identificas con los valores que se viven en tu organización? Y complementando ese cómo me siento en la organización, ahora, ¿qué y quiénes son importantes para mí? Y aquí, igual, cuando hago evaluaciones de compromiso, tres cosas son muy importantes. Mi cargo, si puedo expresarme en mi cargo de la forma satisfactoria y mostrar mis habilidades. Mi jefe, el líder, lo hemos dicho una y otra vez, y mi equipo de trabajo. Y ahí ese concepto de equipo de trabajo es algo que todavía hay que trabajar mucho, porque en esos equipos de trabajo también nace muchísimo ese apegamiento, esa cercanía con la organización. Entonces, preguntas que yo puedo hacer en la encuesta: ¿tu jefe te trata con respeto? Tu cargo, perdón que me quedó, tu cargo te permite desarrollar tus habilidades, te sientes integrado en tu equipo de trabajo. Todos esos conceptos me van a reunir lo que hemos hablado. Y esos conceptos son los que yo debo medir y ver. Preguntas, un respiro. José, ¿cómo vamos en términos de tiempo? Porque ya vamos a entrar como en las conclusiones por fin. Vamos muy bien en términos de tiempo, todavía tenemos algunos minutos para las conclusiones y tenemos tiempo para algunas preguntas. Si las quieres dejar en preguntas y respuestas son bienvenidas y bueno, aquí podemos entrar en la parte técnica de cómo integrarlos, no hay ningún problema. Y los invito a que nos acompañen, el chat está muy activo, también bienvenidas las preguntas. Muchas gracias, José. Bien, lo que yo quiero coger es todas las cosas que hemos hablado en los primeros 45 minutos, digámoslo, y es cómo eso todo lo integro para cuando yo voy a hacer una encuesta de clima y cultura. Y los conceptos que yo trabajo permanentemente con consultores, nosotros certificamos consultores en estas metodologías y apoyamos consultores en toda Latinoamérica en hacer todos esos procesos, y a veces cosas muy pequeñas pueden marcar una gran diferencia en estos procesos. Daniel, para efectos de entrar, aquí nos llega una pregunta que es bien interesante y presente hablando de esa alineación que hacemos con la organización y los líderes. Desde talento humano, yo creo que este es un sentimiento que muchas veces tenemos, que lo manifiesta Roberto, y es, muchas veces podemos ser atractivos, queremos ser más atractivos en el mercado, pero no necesariamente el nivel de manager le crea el cuento, o sea, le crea el concepto, cómo hacerlo, cómo desarrollarlo. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el elemento? ¿Qué indicadores? ¿Qué data pueden servir para convencerlos, digamos, de que no estamos siendo atractivos o de que ser atractivo puede ser más rentable, que es la visión que nosotros tenemos? Sí, sí. Mira, José, es una la pregunta del millón, como dicen. Hay un concepto de entrada, y es: si la alta gerencia, si el presidente de la compañía está comprometido con esos conceptos, que la gran mayoría de las veces los entienden y están comprometidos, eso hacia abajo fluye y la gente siente esa importancia. Pero es una realidad. La gente no conoce estos conceptos. Estos conceptos son poco familiares para la gente. Esta semana que pasó, estuve dictando un taller con un grupo de personas muy técnicas en términos de manejo de habilidades gerenciales y trabajo en equipo. Para las personas que están en el campo técnico, hablar de estos conceptos es difícil, es muy intangible. Ellos se sienten saliéndose de su zona de confort. Ellos quieren hablar de la máquina, de los tiempos de la máquina, del proceso productivo, de la materia prima y la calidad técnica de la materia prima, pero sacarlos a esos conceptos cuesta trabajo, ¿sí? Entonces, es poco a poco irlos involucrando con conceptos sencillos, con conceptos prácticos, con estadísticas, ¿sí? Cuando yo le digo a una empresa, el engagement tiene 200 estudios publicados que comprueban que entre mayor compromiso de los empleados, mayores ventas, ¿sí? Esos datos exactos, referencia, Harvard Business Review, MIT, no sé, esos conceptos les ayudan, José. No, y quería complementar algo de lo que mencionas ahí, y es que por un lado las ventas se incrementan, pero por el otro lado también hay un tema que es el retorno de cada empleado, el retorno sobre el individuo, que es un concepto que hemos trabajado mucho,
Y al final es que hoy en día es mucho más costoso reemplazar a una persona que se va y que de pronto no siente que ese entorno donde está sea suficientemente bueno, a poder, o sea, es más costoso reemplazarlo a mantenerlo con unas condiciones adecuadas. Entonces, muchas veces el retorno de atraer talento se hace muy alto, o sea, se hace más costoso y digamos, frente a la posibilidad de mantener el talento de una manera o con un adecuado nivel de engagement, con unas condiciones adecuadas. Entonces, normalmente la apuesta organizacional de pasado era generar rotación, generar reestructuraciones, generar movimiento. Hoy en día es movilizar el talento dentro de la organización, permitiendo que haya nuevas oportunidades porque ya se ha demostrado que genera mayor retorno en el corto, mediano y largo plazo. Entonces ahí hay unos Ah, elementos que son fuertes para sustentar de alguna manera ese concepto. y es lo mismo que decíamos hace un rato. ¿Quién habla de la empresa? Los empleados. Entonces, los empleados están contentos, está bien, están creando una imagen positiva hacia afuera, están trayendo gente. Sale un empleado porque no le gustó la empresa y habla mal de la empresa. ¿Sí? Es lo mismo, es el mismo concepto de servicio al cliente. ¿Sí? Y es cuánto daño hace cuando alguien habla mal de la organización. Entonces, creo que es muy importante reforzar esos conceptos y yo creo que poco a poco hay que ir cultivando ese lenguaje que la gente entiende mejor. Yo creo que Simón Sinek, yo creo que muchos lo conocen, hay cantidad de videos en YouTube, es un éxito aquí. Y uno lo pone y él cuenta una historia súper sencilla y uno hace clic. Yo creo que ver esos videos ayuda mucho porque uno encuentra ese lenguaje sencillo donde él dice, me ocurrió esto en un hotel en Las Vegas, ¿sí? Me encontré con un empleado que era espectacular, me sentí súper bien atendido. Fui y hablé con el empleado, le dije, oye, tú siempre es así. Me dijo, no, yo también trabajo en este hotel, pero en este hotel me va mal. Entonces le preguntó sobre la experiencia y le dijo, no, en este hotel donde soy supremamente exitoso, mi jefe nunca me pregunta y me supervisa qué estoy haciendo, sino me dice, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, este tipo Simón de Sinek utiliza un lenguaje sencillo, un lenguaje de ejemplos, y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos aprender a utilizar, porque no es fácil. No es fácil hacer entender a la gente estos conceptos. Ok, entramos en los 10 pasos y te encargo si me ayudas para estar pendiente de las preguntas, José. Gracias. Yo Bien, estoy pendiente de las preguntas, no te preocupes, te las voy pasando y estoy pendiente del chat. entonces, vamos a ir a 10 pasos. Paso uno, en la planeación. Defino claramente el objetivo de mi encuesta. Sufro con este tema, sufro. ¿Por qué? Porque yo le digo a los consultores o a los clientes cuando acompaño a los consultores, ¿cuál es el objetivo de la encuesta? La hacemos todos los años, me dicen. Toca hacerla este año. Entonces, ya esa aproximación es perdedora. Yo tengo que tener claro qué es lo que quiero de esta empresa, de esta encuesta, por qué la voy a hacer. Entonces, yo identifico esos factores críticos para retener a mis empleados y atraer el talento. Ah, ok. Entonces, esta encuesta de clima está enfocada a cómo yo puedo retener a la gente. Ah, ok. Entonces, imagínense la pregunta, ¿cuánto tiempo planeas quedarte en la organización? Supremamente importante. Entonces, ese objetivo es el que me va a definir todo cómo hacer la encuesta. Defino a qué población voy. Generalmente voy a toda la organización, pero también a áreas específicas, porque si yo digo, oiga, tengo una rotación de empleados altísima en esta ciudad, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer para trabajar eso? Yo podría hacer una encuesta enfocada en esa ciudad con un objetivo supremamente claro. Entonces tengo que tener claro a quién voy. No, esta es la encuesta que se hace todos los años a todos los empleados. No, y defino la frecuencia. Y ahí es donde, en esa frecuencia, creo que es el factor crítico. Aquí diría yo que es uno de los puntos críticos en retención. Y es, yo no puedo hacer una encuesta cada año o cada 2 años para saber cómo está la retención o qué está pasando. Porque la encuesta les va a dar la oportunidad a los empleados de hablarme a mí y de yo escucharlos y poder hacer algo a tiempo. Entonces, la frecuencia, yo diría, debería ser por lo menos cada 3 meses, si esa es una preocupación grande en la organización. Entonces, ese es el tercer punto crítico. Cuarto punto crítico. Las categorías deben estar relacionadas con el objetivo. ¿Sí? Es decir, no voy a hacer preguntas de
no sé, preguntas de bienestar que no vienen al caso de lo que estoy tratando de evaluar. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo hago la encuesta, les estoy diciendo por debajo algo a los empleados. Si en la encuesta digo, me siento respetado por mi jefe, el empleado dice, ah, en esta organización el respeto es importante. No crean que la gente entra y responde las preguntas. La gente piensa muchísimo más allá. Si yo le pregunto, creo que la compensación que recibo es acorde con la responsabilidad que tengo. Ah, a la empresa le importa mi percepción de cómo soy compensado. Entonces, cuando yo hago una pregunta, estoy mandando un mensaje. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado cuando estoy creando esas categorías, que sean enfocadas específicamente a lo que quiero evaluar. Porque ahí hay un mensaje muy grande y yo tengo que tener cuidado. Si yo hago preguntas que no vienen al caso, creo expectativas que no vienen al caso y nunca van a estar en los planes de acción. Entonces, ¿para qué lo pregunté? Entonces, si queremos hacer encuestas cada vez más cortas, más rápidas, pues yo tengo que tener claro para qué las hago. Paso 5, cruzo variables. Y aquí es súper importante. Y es que, como lo dijimos anteriormente, por un lado pregunto, ¿me identifico con el estilo de liderazgo de mi jefe? Por otro lado pregunto, ¿cuánto pienso quedarme en la organización? Y entonces yo cruzo esas dos variables y tengo una respuesta de qué tan importante es mi jefe o qué tanta influencia mi jefe tiene para yo decidir si me voy a ir. No, no por persona. Yo no voy a decir, esta persona no ve bien al jefe. No, es una estadística, porque las encuestas de clima lo que me da muestra es tendencias, conceptos. A veces el empleado no lo tiene claro, pero cuando tú le haces las preguntas y cruzas la información, tú dices, aquí hay un problema. Entonces, yo cruzo variables. Aquí coloqué una lista de preguntas comunes de retención. Algunas las conocen ustedes, algunas las habrán usado con otro enfoque. Lo que siempre es importante cuando yo voy a definir la encuesta es que la encuesta está hecha a mi medida. Por eso nosotros como organización y como metodología adaptamos las encuestas y la evaluación a la organización. Es muy diferente lo que yo tengo que evaluar con una organización que es nueva, que es pequeña, que está creciendo, muy diferente a una empresa grande, estatal, y distribuida por todo el país. Son dos enfoques diferentes. Esta organización tiene unos objetivos y unos intereses y una estrategia. Esta organización tiene una estrategia diferente. Entonces, yo no puedo aplicar la misma encuesta para todo el mundo. Las organizaciones vienen y me dicen, Daniel, nosotros queremos una encuesta, este cliente quiere una encuesta, ¿qué tipo de encuesta? ¿Cuál es tu encuesta de clima? Yo le digo, no, nuestra encuesta es hecha a la medida, porque cada organización tiene una necesidad diferente. Por eso, uno parte de, ¿para qué quieres medir? ¿Sí? Y no todas las organizaciones quieren medir para lo mismo. Entonces, yo tengo que adaptar mi encuesta a lo que yo necesito. Nosotros combinamos metodologías. Por ejemplo, nosotros combinamos engagement, hacemos unas preguntas que son fijas porque ya tienen todo un estudio de validación, etcétera, etcétera, y las cruzamos con otras de clima. ¿Sí? Entonces, por un lado mido un modelo específico de engagement, por otro lado mido las necesidades de la organización. Pero siempre es importante adaptarnos a lo que yo necesito. Hay preguntas comunes en términos para evaluar con escalas, o hay preguntas abiertas también para retención. En las encuestas de clima, las preguntas abiertas son muy importantes. A los consultores nos hacen sufrir, porque coger las respuestas de 1.500, hace un tiempo hicimos una encuesta con más de 1.500 personas en alianza con LHH, y recoja las respuestas de todo el mundo y tabúlelas y organícelas. Es supremamente complejo, pero en esas respuestas están las soluciones. Entonces, hay preguntas específicas de retención.
¿Te ves trabajando en esta empresa? ¿Por qué o por qué no? ¿Es útil el feedback que recibe su jefe? ¿Por qué o por qué no? ¿Le reconocen su trabajo? Si no es así, ¿qué falta para que le reconozca el trabajo? No puede hacer uno una encuesta abierta con cantidad de preguntas porque complejiza todo el proceso. Pero como yo tengo claro el objetivo de lo que estoy evaluando, por qué estoy haciendo esta evaluación, entonces no necesito hacer 10 preguntas. Necesito hacer 2, 3 preguntas. José. Daniel, aquí nos hace una pregunta que me parece muy al lugar y ahorita que estoy acompañando algunos de estos procesos es una de esas preguntas claves. ¿Las preguntas de las encuestas deberían cambiar o pueden cambiar cada año o digamos cada encuesta puede ser diferente o la idea es mantenerlas? O sea, ¿qué tan So, importante es la comparación frente a fuerza en el momento que estoy viviendo hoy? Lucrecia, excelente pregunta. Yo creo que pusiste aquí a Daniel a pensar. sí, claro, claro. Eso, mira, nos ocurre. Nosotros, o sea, me pasó con esta empresa mexicana con la que vamos a hacer la evaluación la otra semana. Y ellos llegaron con la encuesta y dijeron, mira, todos los años, creo que llevan 7 años, estamos midiendo. Y yo les dije, me muero la pena, pero hay preguntas que están mal hechas, ¿sí? Están mal redactadas, hay que corregirlas. Hay otras áreas que no se están evaluando bien, hay preguntas que son lo mismo. ¿Qué hicimos con ellos? Hicimos un mix. Dijimos, ok, vamos a mantener las mismas categorías, pero vamos a cambiar las preguntas. Entonces, si yo estoy hablando de un concepto grande como liderazgo, habían 7 preguntas, dijimos, bueno, esto es una encuesta de 90 preguntas, la gente se va a enloquecer respondiendo, no va a ser, los resultados no van a ser buenos si es grande. Reduzcámosla, entonces de 9 preguntas de liderazgo hagamos 5. Al final yo sí puedo comparar liderazgo del año pasado con el liderazgo de este año, pero hice una encuesta más efectiva. Entonces, es bueno en la medida en que yo repito mi proceso porque me voy comparando. Pero si yo he hecho mi proceso y no ha sido muy efectivo, o si yo quiero irlo mejorando gradualmente, sí, hay que revisar y ajustar las encuestas. Yo no la cambiaría cada año. Yo la iría puliendo. Y es un concepto que más adelante está y es, uno hace un análisis estadístico de las preguntas y uno encuentra preguntas que no dicen nada. Y nos ha pasado mucho en ese proceso de validación y es, hay una pregunta que todo el mundo respondió igual. O sea, no hay ningún cambio para la gente. ¿Sí? Toda la gente que respondió bien a la encuesta y toda la gente que respondió mal a la encuesta, esta pregunta la calificó igual. No tiene ningún significado. Entonces, uno va puliendo la encuesta, va haciendo ese análisis estadístico y dice, esta pregunta no me está diciendo nada. Puedo encontrar preguntas que me dicen lo mismo. Oh, estas 2 preguntas, la calificación, mire, todo el mundo la califica igual. Esta pregunta no vale la pena repetirla. Puedo hacerla más corta. Entonces, sí, es súper importante uno poder medir un progreso, pero yo no me casaría con una encuesta siempre, sí, yo creo que siempre hay que irla mejorando. Llegar a un punto en que uno diga, esta encuesta está midiendo exactamente lo que yo quiero. Y también me adapto a las necesidades, ¿no? El tema retención hace 2 años no era un problema, ahora es gravísimo. Entonces, tengo que abrir un espacio para retención. No sé si confundí más. Yo creo que es un poco lo que decías, es personalizar muy bien la encuesta según el momento de la organización y seguramente habrá cosas que se pueden mantener y otras que se pueden ir ajustando, pero creo que está bastante claro. Y aquí nos hacen otra pregunta, nos la hace Paola Zamora. A partir de los resultados, creo que viene en el siguiente paso, si mal no recuerdo, pero Sí. dice, a partir de los resultados, ¿cuál es la mejor estrategia para su atención? Los planes de trabajo en ocasiones se quedan en el olvido y no es responsabilidad de RHH como mucha gente cree, que le dejamos el listado de RHH y esperamos que pase magia. Creo que lo tienes en tu siguiente paso, si quieres avanzas o si no, no la respondes, como prefieres. Respondámosla de una vez y después la decimos otra vez, porque creo que son conceptos interesantes. Eh, con los planes de acción hay algo crítico y es generalmente definen los planes de acción arriba, en las partes directrices. ¿Sí? Nuestra propuesta y nuestro enfoque es hacia de abajo hacia arriba. ¿Sí? Y es decir, yo tengo los resultados de esta área, reúno a los de esa área, les digo, estos fueron los resultados, así nos fue, ¿cómo ustedes creen que podemos mejorar? La solución de lo que hay que hacer viene de abajo, no de arriba. ¿Sí? No, el jefe no es el que sabe cómo mejorar el clima, es el que está sufriéndolo abajo, el que lo va a decir. Entonces, generalmente se utiliza la cascada
No sé cómo se cascada al revés, no, pero bueno, hacia arriba, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ese plan de acción de ellos, porque a la vez, cuando ellos desde allá abajo se meten en las ideas, las apoyan, las ejecutan, se tienen tenidos en cuenta, ¿sí? Entonces se comprometen con esos cambios. Y eso va a ayudar a que funcione de alguna forma más efectivo. Ahora, no es un tema de recursos humanos, pero recursos humanos debe liderar. ¿Sí? Recursos humanos es de quien espera la organización tome cartas en el asunto. Entonces, recursos humanos tienen que participar, tienen que facilitar estas sesiones, ya sea con un consultor externo o de forma interna, y facilitar el proceso. Pero obviamente hay una responsabilidad inmensa en las directivas, porque si, como dijimos, lo que no esté alineado con la alta directiva no va a funcionar. Pero recursos humanos sí debe ser un facilitador del proceso. Seguimos. Perfecto, súper, continuemos, yo creo que está clarísimo y en el siguiente paso vuelve y se refuerza, entonces está muy bien. Durante el proceso. Me gusta cuando ya he dicho algo y lo tengo que repetir aquí porque lo recalco cuando es muy importante. El apoyo de la alta gerencia, fundamental. ¿Cómo es el apoyo de la alta gerencia? Lanzo la encuesta y el primero que responde es el presidente de la compañía. ¿Sí? Eso es estar comprometido. Hay un lanzamiento de la encuesta, hay un video del presidente de la compañía diciendo por qué es importante. Ese es el apoyo de la alta gerencia. Supremamente importante. Si no, las cosas no van a funcionar. Número 6. Me aseguro que las personas conocen el proceso, lo apoyen, creen en él y participan. Las encuestas de clima, yo soy un crítico porque han tomado un rol tecnología. ¿Sí? Entonces, cualquier persona que tiene conocimiento de tecnología coge y desarrolla una herramienta para que haga esto. No conceptualmente. Entonces, tecnológicamente, para todos nosotros en el pasado, todo lo que era tecnología, no, eso es para la gente de tecnología. Sí, hágame una encuesta que recoja estos datos. Pero si yo no integro tecnología con conocimiento del proceso, es un riesgo grandísimo. Y en el mercado uno encuentra herramientas que tecnológicamente son muy prácticas, pero que tienen errores fundamentales en el proceso de confidencialidad, en el proceso de presentación de la información, etcétera, etcétera. Entonces, súper importante porque las encuestas de clima y cultura no es una encuesta, es un proceso. Es un proceso, o sea, no empieza con la encuesta ni termina con los reportes. Empieza desde toda la planeación, por qué lo voy a hacer, a qué le voy a pegar, quiénes van a participar, muchas cosas, y lanzo la encuesta. Entonces, el proceso tecnológico y de recolección de la información es una parte pequeña. Entonces, en esa parte, antes de yo lanzar la encuesta, voy a saber si hay éxito, si la gente apoya el proceso, lo conocen, saben por qué se va a hacer y tiene buenas experiencias en el pasado. Si yo hago una encuesta de clima todos los años y no pasa nada, termina siempre en un cajón, 2 o 3 personas se enteran, la alta directiva se enteran, ven algo que salió bueno, hacen 1000 voces de lo que se hizo bueno, no más. Yo que respondo a la encuesta todo el tiempo, que le dedico la media hora que tengo que responderla, digo, otra de la misma encuesta, ¿para qué? Para que no hagan nada. Entonces, ¿cómo voy a tener algo exitoso en este proceso si la gente no compra la idea? Si la gente no compra la idea, muy sencillo, responden todos 5 o 4 y 5. ¿Para que yo me meto en problemas con mi jefe? ¿Sí? Más bien marco 5. Igual no van a hacer nada. Y entonces, las respuestas y los resultados tienen cero confiabilidad y validez. Cuando la gente me pregunta, ¿cuál es el índice de confiabilidad y validez del proceso de lo que nosotros hacemos? Yo les digo, el proceso de confiabilidad y validez no está en la encuesta, está en el proceso. Cuando tú haces una herramienta psicométrica, esa es otra historia. Confiabilidad y validez en una herramienta psicométrica es importante. Aquí, confiabilidad y validez está en el proceso. Yo puedo tener la pregunta, la mejor pregunta del mundo, ¿sí? Diseñada, analizada 1000 veces. Y cuando yo voy a responder, digo, ¿para qué me meto en problemas con mi jefe? Marco esto. No tengo tiempo para responder, igual no hacen nada.
pongo 5 en todo. Ahí donde queda la confiabilidad y validez se desapareció. Entonces, la confiabilidad y validez de estas encuestas es en el proceso. Analizando la información. La información se puede, yo generalmente digo, yo hago una encuesta de 50 preguntas y participan 1000 personas, son 50.000 líneas de Excel. ¿Cuántas estadísticas puedo yo sacar de ahí? Yo creo que de una encuesta de clima de una empresa de 1000 empleados puedo hacer un libro de 500 páginas de toda la información que sale. Entonces, no es la información, es cómo yo la analizo, ¿sí? Y cómo yo comparo las categorías con los datos demográficos. ¿Qué piensa la generación X? ¿Qué piensa la generación Z? ¿Sí? Más allá de eso, cómo yo comparo mis resultados de clima y cultura con los indicadores de negocio. Oh, mire esta área, tiene los mejores resultados de liderazgo y miren, la rotación es 0. Miren, esta área es la que más ha crecido o la oficina que más ha vendido. Miren los resultados de trabajo en equipo de esta organización, de este grupo. ¿Cómo yo comparo todas esas cosas? Si uno se detuviera a hacer todo ese análisis, la información que saca de esto es exageradamente valiosa. Entonces, mi invitación siempre, como estamos ya enfocados al tema de retención y atracción, es cómo yo hago ese análisis asociado a ese concepto. ¿Sí? Tengo que tener mis datos de rotación, tengo que tener mis datos de las encuestas y que yo pueda mirar con mis encuestas hacia atrás para encontrar ese análisis. 8. Entrega de resultados. Ya lo dije y lo vuelvo a decir, los resultados no simplemente es decir, nos fue de esta forma, una frase, nos fue magnífico, estamos en 87% de favorabilidad, excelente, el año pasado estamos 85%, chao. No, la gente tiene una expectativa de que participó en un proceso, todos estuvimos en ese proceso, denme más información. Yo no tengo que darle el detalle a la gente, pero la gente sí tiene que saber qué pasó con la encuesta. Porque es como cuando yo trato de filtrar la información, creo demasiadas dudas. Yo generalmente hago el refuerzo de, termina la encuesta, antes de un mes ya todo el mundo debió haber quedado informado de los resultados. O sea, yo hacer una encuesta y tomarme una eternidad para tener los resultados, no. La gente empieza a pensar, no han sacado los resultados porque algo salió mal. Eso es que van a echar al jefe, ¿sí? Eso es que el presidente tiene problemas con sus vicepresidentes, lo que dijeron. Todo eso lo callo cuando tengo una buena comunicación. Y digo, así nos fue la encuesta. Y en eso rescato lo positivo y rescato lo que hay que mejorar. Porque si no, suena hipócrita. Yo, presidente de la compañía, me paro a decir, somos una excelente empresa, aquí la gente está feliz, y todos los que están al frente fueron los que respondieron, dirán, no me metan los dedos en la boca. Ellos saben. Entonces, ¿cómo quedo yo como directivo de una organización hablando de las cosas buenas si los que saben son los de afuera, los de allá, los que respondieron? Entonces, tengo que rescatar lo positivo y tengo que decir, efectivamente, tenemos que trabajar en esto, pero somos conscientes y pusimos atención a lo que ustedes escribieron. Si no, yo no los estoy ignorando. Ustedes dijeron todo esto, a mí qué me importa, ¿sí? Sino, yo los escuché. Hay veces puedo hacer algo y veces no puedo hacer algo, ¿sí? Tenemos un problema con los horarios porque no hemos podido coordinar los horarios en un hospital, etcétera, y esos turnos y la gente está inconforme. Yo sé que están inconformes. Yo sé que es difícil. Estamos tratando de buscar una solución. Pero comunicar las dos cosas, ¿sí? Y como organización tener una posición. Sé que tenemos un problema con los turnos, vamos a seguir así por un tiempo, es algo que no podemos trabajar, es porque en los hospitales siempre es un problema, etc. Pero manejo la información, porque si no la gente se va a sentir que la engañaron. Entonces la entrega de resultados es una comunicación en muchos sentidos con la organización, no solamente son los resultados, es cómo yo como organización valoro lo que ellos dijeron. Bien, estamos llegando al fin de la presentación, plan de acción, de abajo hacia arriba. Creo que es la forma ideal de
construir los planes de acción y de alguna forma también ejecutarlos. La misma gente puede ayudar a ejecutarlos. Y obviamente que los planes de acción se asocien con los resultados. O sea, no puede ser posible que yo pregunto todos los años sobre la cafetería, digámoslo, por hablar de algo muy duro, la cafetería, y nunca arreglan la cafetería, ¿sí? Y todos los años, ¿y cómo les gusta la cafetería? Y les gusta la comida de la cafetería y nunca hacen nada. Entonces, yo tengo que decirle a la gente, este año vamos a actualizar la cafetería porque escuchamos que ustedes dijeron que hay un problema en la cafetería. Entonces, la gente relaciona y dice, ah, nos están escuchando. O sea, ese impacto es inmenso, inmenso, para que la gente se comprometa y la gente se quede en la organización y la gente dé la extra milla. Todos estos conceptos, a veces muy sencillos, tienen un impacto grandísimo. Espero haberles aportado algo nuevo, porque sé que ustedes de alguna forma son expertos en este tema y que le den una visión adicional a lo que son las encuestas de clima y cultura. Y esperamos poderlos apoyar en este proceso junto con LHH, con quien tenemos una relación, como dije yo, de más de 20 años. Daniel, antes de que cierres y de que agradezcamos, tenemos otra pregunta que me Sí, parece que es bien interesante y es, ¿qué recomienda para informar al personal operativo de más de 1.500 personas? Porque obviamente cuando tengo 100, pues lo junto, pero hablamos de organizaciones muy grandes. sí, sí. eh, ¿Qué hacemos para más de 1.500 personas? En tu Mira, experiencia, ¿qué has vivido? gracias. Mira, gracias porque me das la oportunidad de compartir un par de experiencias interesantes, de algo que no solo es esa respuesta, pero mira, ¿qué hemos hecho? Hacemos videos introductorios donde participa el consultor, participo a veces yo como soporte en todo el proceso, participa el presidente de la organización, se hace un video muy sencillo, de esto es la encuesta. Vamos a hacer esta encuesta porque nos importa esto, porque queremos tener en cuenta esto, porque etcétera, etcétera. Desde la parte del consultor, que es importante, yo les voy a garantizar la confidencialidad, es súper importante, la organización está comprometida, etcétera. Y desde la parte de la plataforma, ustedes van a recibir un enlace de esta forma, ustedes van a responder. ¿Qué pasa? Y esto es algo muy curioso que me gusta siempre contarlo. Nosotros hacemos unas encuestas, en México se hacen encuestas de riesgo psicosocial grandes, todos los años. Entonces, trabajamos con empresas en el norte de México que son maquiladoras o son empresas de agricultura. Y cosa curiosa, ya no lo hicimos, ya no querían hacerlo por papel, sino por WhatsApp. Entonces, hicimos toda la notificación por WhatsApp, porque hoy día la gente, todo el mundo tiene un celular inteligente y hoy día todo el mundo se comunica con WhatsApp. No importa, en este caso eran agricultores, ¿sí? Con un nivel educativo bajo, pero todos tenían WhatsApp. Pero hicimos la encuesta por WhatsApp. Pero ¿qué es lo que también es interesante? Es que también esos videos introductorios los mandábamos por WhatsApp. Entonces, en esos videos introductorios, yo desde mi mismo celular estoy viendo que me están invitando a la charla, se pone en YouTube, se pone el enlace, se copia en WhatsApp, la gente desde su mismo celular está viendo la historia de cómo es la encuesta, por qué se va a hacer. Entonces, es una forma de llegarle a mucha gente de una forma rápida. Excelente. Y creo que hoy día la tecnología para hacer videos, el acceso a YouTube, hoy día es supremamente fácil todo. Entonces, la gente está acostumbrada a eso. Esa es la vida de todo el mundo. Todo el mundo se está pasando videos de TikTok, YouTube. O sea, la gente está familiarizada con eso. Todos los días recibimos videos en WhatsApp de 10 grupos de amigos que tenemos. Entonces, es muy sencillo y la gente lo va a ver. Entonces, creo que es una forma que puede funcionar. Gracias, José. Perdona. Excelente. Y aquí nos pone un aporte que creo que es una experiencia de la organización, nos lo pone Ilon Camora, espero haberlo leído bien. Esa es una experiencia de lo que ellos hicieron. Hicimos videos Sí, previos y uno informando los resultados generales. Los que comunicamos fuimos todo el equipo gerencial y el dueño. Les mandamos los resultados individuales de cada punto de venta por WhatsApp y para recoger la idea de los 1.500 colaboradores utilizaron Google Forms. Una buena experiencia que nos comparte Ilon, que muchísimas gracias. Y esa es una buena excelente. forma hoy en día, digamos, llegar, como decía Daniel, con todas las herramientas tecnológicas, nos permite generar inclusión, generar cercanía y obviamente que esas opiniones sean tenidas en cuenta. Creo que coincidimos en la mirada de
la importancia de llegar a todos los niveles con diferentes medios y búsquedas. Yo tenía al final mi publicidad para compartirla y bueno, de forma muy resumida y es, nosotros tenemos diferentes herramientas en Organizational Development o desarrollo organizacional, tanto de entrenamiento como de evaluación. Todo esto lo trabajamos con LHH. Somos partners en todos estos procesos, tenemos experiencia trabajando juntos y espero poderlo seguir apoyando. Estos son algunos de los productos que tenemos. Todo esto perfectamente con José lo pueden contactar. Y muchísimas gracias por el tiempo y el interés y espero que se lleven algo nuevo que valga la pena hoy. Daniel, muchísimas gracias. Aquí nos están poniendo en el chat manitos, felicitaciones. Además, les gustó mucho. Muchas gracias a ustedes también por Ah, la qué chévere. interacción. El tener el chat activo creo que hizo muy dinámico el espacio. Rebeca, muchas gracias a ti, Paola. Quiero reiterarle la invitación a unirse al grupo. En el grupo de LinkedIn vamos a dejar las memorias. Les he puesto el link como 2 o 3 veces, ya los acepté. Entonces ahí podemos estar interactuando. Vamos a dejar las memorias, vamos a dejar el video. Y quiero, pues, agradecerle a Daniel. Daniel, de verdad que excelente espacio, muy interesante. Este es un tema del que todos estamos aprendiendo permanentemente, porque como tú decías al inicio, las necesidades de la organización y de las personas que hacemos parte de la organización están cambiando. Entonces creo que muy al lugar y muy bueno tenerlo desde tu mirada que estás todos los días trabajando con este tema. De verdad que muchas gracias. A ti muchísimas gracias y a todos ustedes por escucharme. Excelente. Y para los que todavía están conectados, igual se los vamos a dejar en el grupo de LinkedIn. El siguiente evento lo vamos a hacer el 7 de febrero. Vamos a tener un descanso entre diciembre y enero por vacaciones y mundial. Ahorita todos entramos a hacerle fuerza a la CL en el mundial o a las diferentes selecciones. Y entonces nos vemos el 7 de febrero. Vamos a hablar de un tema que es bien interesante, porque como les dijimos desde el principio, esto es un programa, no queríamos que fuera solo un evento, sino que sea un programa. Y vamos a hablar de la gerencia de carrera, cómo la gerencia de carrera impacta la retención y nos ayuda a generar movilidad de talento. En el chat les estoy dejando el link si se quieren inscribir desde ya, o si no, pues obviamente se los vamos a estar enviando por correo electrónico y también por el grupo de LinkedIn. Muy invitados desde ya, muy invitados para que inviten a sus equipos de talento humano, a sus equipos directivos, y la idea es que sigamos construyendo comunidad y agregando valor en este espacio. Entonces, muchísimas gracias a todos y especialmente a Daniel por tan interesante charla y a todos por Gracias a su ustedes. asistencia. Con gusto, Ana María, muchas gracias. Por aquí ya todos se están despidiendo, un gusto y bueno, muchísimas Ok. gracias a todos.